Hola, muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos siguen en este momento en la transmisión de nuestro foro Participación Juvenil, Logros y Retos desde una mirada internacional. El Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, CEDAE, es un grupo de trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil encargado en adelantar los procesos de investigación y capacitación para mejorar el desarrollo de las funciones misionales de la entidad, con especial énfasis en todos los aspectos que contribuyan a fortalecer la democracia. La entidad pone a disposición estos espacios de diálogo e intercambio de experiencias en el marco del Mes Internacional de la Juventud. De la misma forma, ponemos a disposición la Escuela de Nuevos Liderazgos en Cultura Democrática, cuya finalidad es fortalecer las competencias en liderazgo político de los y las jóvenes y los canales de participación política en Colombia, con el fin de contribuir a la representación política de los jóvenes en nuestro país. La Registraduría del siglo XXI les da la bienvenida al Foro Participación Juvenil, Logros y Retos desde una mirada internacional. Hoy nos acompañan Lucero Nieto, ella es exdirectora general del Instituto Chihuahuense de la Juventud, nos acompaña desde México. De la misma forma, nos acompaña Gabriela Herrera, ella es presidenta ejecutiva de la ONG Zeus en Chile. También está Mariana Couto, ella es integrante del Comité de Relaciones Internacionales del Consejo de Juventud de España. Y tenemos a Carolina Torres, igualmente investigadora en temas de participación política juvenil del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, CEDAE. Vamos a dar inicio a este evento con las palabras de nuestra invitada Lady Carolina Torres. Ella es investigadora del Centro de Estudios, como bien lo comentaba. De la misma forma es abogada y actualmente está cursando dos maestrías, una en Gobierno y Políticas Públicas y otra en Sociología. Es interesada en temas y asuntos relacionados con la administración pública, las políticas públicas, las relaciones intergubernamentales y tiene amplia experiencia en temas de paz, derechos humanos, agendas de juventud y feminismo. Con ustedes, Carolina. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Un gusto invitarlos a esta transmisión a quienes en este momento se conectan. Gracias, Andrés, pues por el espacio. Quiero iniciar esta intervención eh, haciendo un poco de contexto de cuál es esa, digamos, apuesta institucional que tiene el CEDAE. Así que en principio, pues, como tú ya lo mencionabas, Andrés, el CEDAE pues es un grupo de trabajo que se encarga de adelantar procesos de investigación y capacitación y pues con una finalidad especial que es fortalecer los temas de democracia. Para adelantar lo correspondiente a fortalecer la democracia, pues se han dispuesto varias iniciativas de formación, como mencionaba ahorita mi colega Andrés, la Escuela de Nuevos Liderazgos en Cultura Democrática, lanzada en 2020 y actualmente pues tiene abiertas las inscripciones. También se han dispuesto otras iniciativas de formación, como la Escuela de Formación Política para Mujeres, lanzada en 2021, la Escuela de Formación Política para Grupos Étnicos, recientemente lanzada y que actualmente pues cuenta con inscripciones. También otras líneas de formación como digamos, con destino o como población objetivo, víctimas del conflicto armado, ciudadanía en general y servidores públicos. La Escuela de Nuevos Liderazgos en Cultura Democrática, quien es la que apertura parte de este evento, pues ha dispuesto que esta formación se dé a jóvenes de 14 a 28 años. Ahorita podemos explicar un poco de por qué es esa edad y no otra, con el propósito también de explicar el funcionamiento, la composición, los valores pues democráticos que inspiran la participación política juvenil en Colombia. Un poco del contexto de la Escuela de Formación Política para jóvenes. Hay, digamos, un granito y es haber beneficiado a más de 30.085 jóvenes, abordando temas de diferente naturaleza, como es la participación ciudadana, los partidos políticos, los movimientos políticos, la cultura de paz y las diferentes formas de organización juvenil, en lo que pues ahorita más adelante podemos ahondar. Quisiera cerrar esta primera intervención inicial diciendo que el SEA ha creado espacios dirigidos a ciudadanía y que sea esta la oportunidad para invitar a todas las personas que están sintonizadas en este evento a consultar las páginas institucionales de la Registraduría Nacional del Estado Civil para que pues puedan ver cuál es la oferta que actualmente pues está abierta y para que procedan pues con las inscripciones.
Perfecto. Muchísimas gracias, Carolina. Muy al lugar tu intervención. Entonces continuamos con un corto contexto actual de la juventud en los países que cada una de nuestras invitadas panelistas representa. Iniciamos con Lucero Nieto. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, delegada en Juárez del Instituto Chihuahuense de Juventud. Posteriormente fue directora general del Instituto Chihuahuense de la Juventud. Fue candidata a diputada federal por el Distrito 3 en el proceso electoral llevado a cabo en el año 2018. Actualmente es diputada local suplente, consejera estatal del PAN en Chihuahua y cursa una maestría en Administración Pública de la Universidad del Valle de México. Lucero, tienes tú la palabra. Muchísimas gracias, Andrés. Y primeramente quiero iniciar agradeciéndoles la invitación a este foro. La verdad es que son pocas las oportunidades que tenemos de pues estar platicando estos temas y sobre todo con colegas de otros países. Lucero, Una no te estamos oportunidad. escuchando. De pronto puedes revisar tu... Me sale que sí, es que sí me escuchan. A ver ahí. Bueno, vamos a continuar con Gabriela. Vamos a ver qué problema técnico tenemos con Lucero. Para continuar, les presento a Gabriela Herrera. Ella es presidenta ejecutiva de la ONG Zeus Chile. Es licenciada en ciencias, tiene mención en geofísica, es tesista máster en ciencias de la geofísica en la Universidad de Chile. Fue asistente a la COP26, también asistió a la COP primera que se realizó en el Acuerdo de Escazú. Es coordinadora general del Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad 2021. Gabriela, tienes tú la palabra. Hola, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, como contexto juvenil en Chile, creo que estamos inmersos en un proceso constituyente. Todo esto vino ya que en 2019 hubo un estallido de acceso a algunas noticias donde se conectó y este proceso, hoy disculpen, estoy un poco enferma, pero este proceso culminó con una convención constitucional donde se escribió un borrador final de la nueva constitución y el próximo 4 de septiembre nosotros vamos a tener la posibilidad inédita en el país de poder votar en un plebiscito para elegir una constitución escrita en democracia y por el pueblo de Chile finalmente. Entonces creo que es súper importante entender que estamos en este contexto un poco agitado políticamente. En cuanto a las juventudes, estas fueron las que impulsaron en un comienzo el estallido social. De hecho, todo partió con saltar los torniquetes en el metro de Santiago. Luego comenzaron más levantamientos, más marchas. Y bueno, las juventudes nos hemos organizado en distintos ámbitos. En especial voy a hablar mucho de lo que es el ambientalismo en Chile, ya que este es en el mundo en el que yo me desenvuelvo desde la ONG Zeus Chile. Nosotros somos una ONG que trabajamos temas de sustentabilidad, cambio climático, impulsando la creación de capacidades en jóvenes por jóvenes y también dotando de contenido un montón de temas en los cuales nos encontramos enfrascados. En ese contexto, por ejemplo, estuvimos la semana pasada participando en la LCOI 2 en Chile. Esta es la conferencia de juventudes para combatir el cambio climático, donde participamos más de 300 jóvenes de forma presencial. Participaron creo que cerca de 600 en formato presencial y online. Por lo tanto, podríamos decir que estamos bastante articulados como juventud. Esto también se vio reflejado en la COP1 de Escazú, que ocurrió, si no recuerdo mal, en abril de este año, aquí en la sede de CEPAL, donde yo diría que un poco más de la mitad del público asistente eran jóvenes y estuvimos todo el tiempo impulsando criterios de intergeneracionalidad, de solidaridad intergeneracional dentro de las conversaciones que se estaban dando en el contexto del Acuerdo de Escazú.
Por lo tanto, los jóvenes desde el ambientalismo estamos trabajando mucho este tema de justicia intergeneracional y además equidad de género. Eso vendría siendo un poco el contexto que podría dar de las juventudes en Chile de cara a la organización política y en específico también de cara a la organización contra el cambio climático. Perfecto, Gabriela, muchísimas gracias. De nuevo voy a darle la palabra a Lucero Nieto. Ya solucionamos los inconvenientes. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, delegada en Juárez del Instituto Chihuahuense de la Juventud. Posteriormente fue directora general del Instituto Chihuahuense de la Juventud. Fue candidata a diputada federal por el Distrito 3 en el proceso electoral del año 2018 y actualmente es diputada local suplente, consejera estatal del PAN en Chihuahua. Cursa una maestría en Administración Pública en la Universidad del Valle de México. Y Lucero, tienes tú la palabra. Muchas gracias, Andrés. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Ok, excelente. Pues primeramente agradecer la invitación a este espacio. Son pocas, comentaba ahorita, las oportunidades que tenemos de estar platicando con otros colegas, con otras personas que están trabajando en estos temas en sus países. Y qué padre que las invitadas son mujeres, es otro aspecto que me da muchísimo gusto. Y pues ya para entrar en la materia, para darles contexto, a iniciar con la cantidad de jóvenes que tenemos en México, son 37.5 millones de personas jóvenes, representan más del 30% de la población mexicana. Y en este momento estamos cruzando en la participación política por una puerta de oportunidad muy grande, porque se estima que para el 2024, según los reportes, los censos que tenemos sobre las edades de las personas y de las personas jóvenes, en el 2024, el 48.5% del padrón del total de las personas que están registradas para votar van a ser menores de 39 años, van a tener entre 18 y 39 años. Entonces, es una oportunidad magnífica que tienen las juventudes para que sus propuestas, sus necesidades, pues se vean reflejadas en la agenda de los partidos políticos y de los próximos gobernantes que se van a elegir en la próxima elección federal que vamos a tener en el país. En este momento en México seguimos sin contar con una ley general de juventudes. Ese es un pendiente muy grande, es un pendiente que lleva atorado muchos años en la Cámara de Diputados y que no ha pasado a la Cámara de Senadores. ¿Y en qué afecta que no esté esta ley general de juventudes? Si bien existen leyes estatales, leyes locales, pues no tenemos, a mí que me tocó trabajar al frente de un instituto de juventud estatal, no tenemos un respaldo jurídico que nos permita llevar acciones de mayor calado en conjunto con la federación. No se cuenta en este momento, si bien está regulado, si bien en algunas leyes, un sistema nacional de juventud, pues no existen los parámetros para que este sistema nacional de juventud, que recopila los datos de juventud actualizados de diferentes dependencias, funcione. Por lo tanto, en los estados no podemos echar a andar los que a nosotros ya las leyes estatales nos pide echar a andar. También no existen mecanismos que garanticen los derechos de las juventudes, ¿no? Que en el caso de que sean violentados, que sean transgredidos, haya mecanismos para que se pueda hacer que estos derechos sean respetados. Entonces, la ley nos deja un vacío muy grande. Y también en las organizaciones de juventud, en lo que es gobierno, pues tenemos un retroceso muy grande con la desaparición del Instituto Mexicano de la Juventud. Y lamentablemente, de ser un descentralizado de la Secretaría de Bienestar, que antes era Desarrollo Social, ahora va a pasar a ser, la va a absorber completamente la Secretaría del Trabajo, va a desaparecer como un organismo descentralizado que le daba patrimonio propio, que le daba incluso personalidad jurídica, ¿no? Para poder llevar a cabo diferentes acciones en beneficio de la juventud. Ese es un retroceso grande. Porque si bien no se ha tenido que en las secretarías se tengan, en los gobiernos estatales se tengan secretarías de juventud, pues ahora vemos que menos se va a tener en la federación, y seguramente estas que son secretarías o que son direcciones, pues van a ir en retroceso, ¿no? Van a ir poco a poco desapareciendo, porque va a ser la tendencia. También, si se tienen secretarías de juventud, pues se logra que el impacto y que las necesidades de los jóvenes lleguen de una manera más directa a los gobiernos estatales. Los que son institutos de juventud, pues sin duda también van a ser debilitados con esta desaparición del Instituto Mexicano de la Juventud. Y sería todo por mi parte en el contexto.
Perfecto, muchísimas gracias, Lucero. Muy al lugar tu intervención. Muchas gracias por compartirnos esa valiosa información del contexto mexicano. Le pediría a quienes nos siguen en este momento en redes sociales que nos ayuden a compartir este en vivo para que podamos llegar a muchas más personas, sobre todo muchos jóvenes que les pueda interesar la temática a tratar en este contexto. De la misma forma, les comentamos que en el primer comentario anclado a nuestro Facebook Live van a encontrar el link de la convocatoria de nuestra sexta versión de la Escuela de Nuevos Liderazgos en Cultura Democrática. Para quienes deseen inscribirse, aquí está el link en nuestro primer comentario. De la misma forma, vamos a continuar. Tenemos otra invitada muy especial. Ella nos acompaña desde España. Ella es Mariana Couto. Ella en este momento estudia educación social en la Universidad de Extremadura, dedica su tiempo libre al asociacionismo juvenil. Actualmente es la vicepresidenta de la Asociación Femenina de Extremadura. En 2020 fue elegida como miembro del Comité de Relaciones Internacionales del Consejo de Juventud de España y actualmente es también la vicesecretaria general de Relaciones Internacionales de Juventudes Socialistas de Extremadura. Mariana, tienes tú la palabra. Buenas, en primer lugar estoy encantadísima de que nos hayáis invitado y de poder participar. Es todo un privilegio y un lujo poder tener estos espacios para hablar de nuestras problemáticas. Yo lo que voy a hacer es hablaros un poco de lo que es el Observatorio de Emancipación. Ha salido ya en el segundo semestre de 2021 el nuevo informe. El Observatorio de Emancipación es un estudio y un informe que hace el Consejo de la Juventud de España sobre la situación de la juventud. Entonces os voy a dar unos datos así para que tengáis un contexto de cómo está realmente la juventud aquí. Por ejemplo, solamente el 15,6% de la juventud estaba emancipada a finales de 2021. El 34,5% de la juventud emancipada de alquiler compartía piso con otras personas que no eran ni parejas ni familiares. La media de coste de alquiler son 848 euros y la media límite de coste de alquiler para una persona joven sin sobreendeudarse son 320 euros. Y luego, así más cosas. Yo creo que las problemáticas realmente que nos afectan a la juventud y de las que ahora mismo son nuestro principal problema, yo diría que son la emancipación, la precariedad laboral, el cambio climático y la salud mental, pero creo también que de parte del cambio climático y la salud mental, por decir algo positivo, es que yo creo que esto a nivel mundial, estamos la juventud siempre hemos liderado estas luchas, tanto de cambio climático como de salud mental. Y eso sería un poco el contexto. Perfecto, Mariana, te agradezco mucho por tu intervención. Esperamos más adelante en nuestra dinámica de conversatorio podamos ahondar en esas cifras tan interesantes que nos compartiste. Seguramente vamos a tener experiencias desde los diferentes países que posiblemente lleguemos a puntos comunes en temáticas generales que adolece la democracia juvenil y sobre todo el contexto juvenil del cual nos estás comentando. A continuación, de nuevo, Carolina Torres, que es investigadora del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, y nos va a comentar un poco el contexto de la juventud colombiana. Tienes la palabra, Carolina. Bueno, muchas gracias nuevamente, Andrés. Pues haciendo un poco de referencia a lo que mencionaban quienes me antecedieron en la palabra, pues vale la pena, digamos, hacer unas precisiones preliminares para empezar a encontrar contrastes entre las intervenciones que pues empezamos a dar. En principio, mencionarle a las personas que nos escuchan que a diferencia pues de, por ejemplo, México, nosotros pues somos un país donde todo el proceso legislativo de alguna manera está centralizado en un órgano colegiado que es el Congreso pues de la República, compuesto por una Cámara Alta y una Cámara Baja, que tienen una función exclusiva. Y cuando digo exclusiva es que ninguna otra institución del Estado colombiano puede hacer esa función, que es el ejercicio mismo de crear, modificar, suprimir leyes. Y en ese sentido, pues,
parte de ese gran contexto que tiene la democracia juvenil es que luego del proceso constituyente de 1991, que fue en gran medida articulado por jóvenes universitarios que venían preocupados pues de un contexto de una violencia pues desenfrenada en el país, pues hacen parte, digamos, de estas nuevas formas institucionales y logran, digamos, luego de un ejercicio realmente muy potente de democracia, poner, digamos, en un hito democrático, pues el hecho de la séptima papeleta y pues producto pues también de ese antecedente de participación y no solo de participación, sino de construcción del Estado Social de Derecho para el caso de Colombia, pues básicamente se abre un gran abanico de posibilidades. Aproximadamente la primera ley de juventudes sale en 1997 y quizás el último hito histórico en términos legales de participación de los jóvenes, pues seguramente fue la elección que tuvimos el pasado 5 de diciembre de 2021 de elecciones de consejos de juventud en todo el territorio nacional. Sin embargo, pues parte de ese ejercicio de poder elegir consejos de juventud supuso también un antecedente y es un ejercicio rogado, es decir, peticionado y exigido por jóvenes de todas las condiciones habidas y por haber en el Estado colombiano. Es decir, para que se hicieran posibles las elecciones de consejos de juventud era también una posibilidad de tener una sinergia y para quienes, digamos, no entienden que es un consejo de juventud, es la máxima instancia de participación y toma de decisiones pues, de las agendas de las juventudes. Así que para el caso de Colombia es de suma importancia, dado que es la primera vez en la historia pues, republicana de nuestro país que podemos hablar precisamente de una elección de esa envergadura. Fueron aproximadamente 7.824 listas inscritas en un proceso formal, legal, que pues requería unos requisitos para que los jóvenes se pudieran inscribir. De ese proceso de inscripción tenemos en este momento electos consejeros y consejeras de juventud en todo el territorio nacional, aproximadamente 12.874 jóvenes, y eso pues abre un abanico de posibilidades que es que los jóvenes pues lleven sus agendas a los espacios de toma de decisión en el Estado colombiano. Sin duda ese es parte del contexto en Colombia y parte también de ese contexto es mencionarles que en Colombia la condición de joven no es una condición monolítica. De hecho, los jóvenes en Colombia son absolutamente diversos, no únicamente por su género, que en realidad es un asunto que medianamente está cercano, 12.5 son hombres, 12.4 aproximadamente son mujeres, sino que también hay una condición urbano-rural que para el caso de Colombia, que está dividido en 3 cordilleras y son 3 pilas de montañas, pues hacen que pues, la condición rural también tenga que ser puesta en este espacio. Aproximadamente cifras del 2014 dicen que solamente el 4% de los jóvenes que viven o pues que tienen sus dinámicas socioeconómicas en la ruralidad cerca de los centros poblados o los centros urbanos, por ejemplo, acceden a la educación superior. Esos son datos que, digamos, de alguna manera reflejan los matices que tiene la juventud en Colombia y no es menos importante decir que en Colombia, dado los procesos no solo de conquista, sino también los procesos que han habido históricos, tenemos una gran cantidad de jóvenes que pertenecen a grupos étnicos, por ejemplo, en zonas de frontera o en zonas de periferia, por llamarlo de alguna manera, fronteras en comparación con otros países, pues hay gran población joven, departamentos como La Guajira, el Cauca, Nariño, Córdoba y Sucre, pues son los departamentos que más tienen población que pertenece a algún grupo étnico. Y esto, digamos, también da cuenta de unos requerimientos y unas respuestas institucionales que ha venido dando el Estado colombiano de cómo participan esos jóvenes que pertenecen a grupos étnicos, que son jóvenes rurales, o con otra condición demográfica que es bien importante y es cuántos de ellos tuvieron que, por ejemplo, sufrir de hechos victimizantes por su condición de víctimas en el conflicto armado. El país ha entrado por un proceso pues, de paz aproximadamente, y digamos ahí también fueron muchos de ellos protagonistas. La firma del acuerdo de paz con las antiguas FARC hicieron que muchos de los jóvenes se movilizaran tomando una posición, por ejemplo, frente al proceso de paz. Y digamos, hay un antecedente que es bien importante decir, y es que aproximadamente el 34.7% de esos jóvenes que están en el gran censo nacional de víctimas, pues son jóvenes, o sea, es decir, casi que una tercera parte de las personas que están inscritas en el registro único de víctimas son jóvenes. Así que esto es parte de lo que han vivido los jóvenes en el país, son movilizadores, integradores de agendas, participan en espacios y digamos que tengamos un hecho histórico que casi 1 millón de jóvenes hubiesen participado en las elecciones que tuvimos el pasado 5 de diciembre, pues da cuenta, digamos, de unos picos de democracia que ha tenido Colombia y, digamos,
el hecho de saber que hoy nosotros en el país tenemos jóvenes estando en espacios de toma de decisión, pues podemos decir que hay un parte relativamente bueno de cómo participan, y las movilizaciones, pues de alguna manera fueron canalizadas o puestas en su dimensión formal con las elecciones. Sin embargo, pues existen otros espacios no institucionales donde pues también hacen el ejercicio de la práctica política, no desde un escenario pues electoral. Perfecto, muchísimas gracias, Carolina, por la información que nos das en este contexto. Quisiera entonces comentarles, como lo mencionó mi compañera Carolina, tuvimos un hito histórico el pasado 5 de diciembre y fueron las primeras elecciones de consejos municipales y locales de juventud. Es un hito histórico que eh, a la par con otros eventos de apertura democrática que han venido sucediendo en el territorio colombiano, ligados a la paz, ligados a la participación, pues nos abren una posibilidad nueva de escuchar nuevas voces, nuevas poblaciones que antes quizá no se veían representadas dentro de este sistema democrático. De la misma forma, hay situaciones positivas que ya entablando conversaciones a nivel internacional podemos ver que hay casos exitosos en nuestra democracia que son dignos de compartirles. En ese sentido, para reforzar un poco lo que sucedió con estas primeras elecciones de consejos municipales y locales de juventud, los invitamos a ver un video, los y las invitamos a ver un video en donde podamos contar un poco más sobre el contexto de este video. Pues se realiza, es una de las herramientas que creamos en conjunto con una entidad de cooperación que nos acompañó en este proceso de promoción de los consejos municipales y locales de juventud. Por lo tanto, pongamos atención a este video y adentrémonos un poco ya a la descripción de estos espacios de participación juvenil. Muy dura, sí, pero no hay que ir tan lejos para participar en política. Los jóvenes están sacudiendo al mundo con sus movilizaciones. Cosas aparentemente simples como una publicación en TikTok estallan y mueven emociones, ideas, discursos, peleas. Y es que la política, en últimas, es la realidad que vivimos. Normalmente esas sacudidas políticas de los jóvenes ocurren en Internet y en las calles cuando las cosas se ponen muy rudas. Así fue que en Colombia, empezando los 90, sin Internet, claro, estudiantes que apenas llegaban a los 20 años lograron cambiar la constitución que tenía más de 100 años. Nos regía y permitía la pena de muerte, imponía el catolicismo, prohibía el divorcio, restringía el voto solo a hombres con propiedades que superaran un monto, entre otras cosas. Ese movimiento se llamó la Séptima Papeleta. De ahí nació la Constitución del 91, que fue el primer reconocimiento a la diversidad que hay en Colombia y particularmente a los jóvenes. Y eso abrió las puertas para la creación de espacios formales dentro del Estado para ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que así como los adultos votan por presidente, alcaldes, congresistas y demás, ahora las personas entre 14 y 28 años también pueden votar, elegir sus representantes y tener una voz sobre las cosas que les importan. El nombre de ese gran engranaje del Estado es el Sistema de Participación Política Juvenil, y una de sus piezas esenciales son los consejos de juventud, donde los jóvenes tienen el derecho a votar y también a ser elegidos para representar sus propios intereses a través de estos consejos. Pero, otra vez, ¿eso qué quiere decir? Que el cuento de que los jóvenes son el futuro es pura paja, porque la acción política juvenil no necesita permiso ni esperar a ser adulta para cambiar el rumbo del país o para dejar que se estanque. Los jóvenes ya son presente, ya son ciudadanos, y la creación de los consejos de juventud es solo el reconocimiento formal de una realidad que siempre ha estado ahí. Lo que sí es nuevo es la oportunidad de demostrar que los jóvenes no comen cuento ni le dejan a la minoría la decisión de elegir a sus representantes. Menos de la mitad de los mayores de edad que pueden votar salen a hacerlo, y en muchos casos votan por los mismos de siempre. Los jóvenes pueden cambiar esto. Libres de tradiciones y compromisos políticos, pueden formarse como gestores de la democracia, votar desde las tripas mismas y el cerebro para elegir verdaderos representantes. Porque si tú no te metes con la política, definitivamente la política se mete contigo. Entonces, no votemos a la loca. Hay una aplicación, Infocandidatos, de la registraduría.
Ahí se le puede echar un ojo a las propuestas, opiniones y hasta los motivos por los que se están postulando los candidatos. Representa tu papel como gestor de la democracia y moviliza a todo el mundo a votar para los consejos de juventud este 5 de diciembre. Compañeras, compañeros, amigas, amigos. Infórmate y demuéstrale a los adultos que no hay que ser Greta Thunberg para generar un cambio político en el país. Listo, muy bien. Bueno, como les comentaba, un video un poco sobre las herramientas que generamos en el contexto de estas elecciones y como la idea es también comprender un poco los contextos internacionales de quienes nos acompañan hoy, nos gustaría escuchar las percepciones de Mariana. La pregunta que quiero hacerte en este momento es, ¿qué espacios o instancias de participación juvenil existen en tu país? Mariana, tienes la palabra. Bueno, yo creo que por excelencia las instancias y espacios de participación juvenil son y siempre serán, espero yo, los consejos de la juventud, tanto a nivel nacional como autonómico como local. Los consejos de la juventud aquí funcionan en general bastante bien y aquí hay varios niveles, están los locales, que es a nivel de municipal, ¿no? Ciudad y tal, y luego está a nivel de autonómico, pues por comunidades autónomas, y luego se reúnen todos en el Consejo de la Juventud de España, que es el órgano al que represento yo hoy aquí. Y también en esos órganos lo que se hace, aparte de lo principal, que es reivindicar y luchar por los intereses de la juventud, también se puede ayudar a la juventud a nivel de hacer actividades y campañas, sobre todo. Si nos seguís en redes sociales podréis ver un poco lo que hacemos. Y ahora mismo, por ejemplo, se acaba de hacer una Alianza por la Juventud, que es una iniciativa que pretende involucrar a las organizaciones sociales, a partidos políticos y a instituciones de distinta índole, con el objetivo de alcanzar un acuerdo grande por los derechos de las personas jóvenes que se encuentran, como sabemos, en situación de vulnerabilidad. Perfecto, muchísimas gracias Mariana. Quisiera hacerle la misma pregunta a Lucero en México. ¿Qué espacios e instancias de participación juvenil existen? Claro que sí. Justamente Reina tocó pues este tema que es tan importante, ¿no? Ahora sí que yo en mis apuntes sobre las preguntas traía justamente el tema del Consejo Nacional de la Juventud, que aquí se llama CONCEP, y de los consejos estatales, pero me impresiona y de verdad una felicitación muy grande por este cambio que han hecho para elegir a sus consejeros juveniles. Ojalá ahorita pudieran ahondar un poquito más en qué hicieron, ¿no? Para que sea tan alta la participación juvenil, porque la verdad es que sí disiente mucho del caso de México. Nosotros, por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional, el CONCEP que les comentaba, que depende del Instituto Mexicano de la Juventud, pues son nada más 20 consejeros titulares y 20 consejeros suplentes. Solamente México tiene 32 estados de la República, ¿no? Ni siquiera es un consejero por estado. Y son estados con formas, con contextos de vivir completamente diferentes entre las juventudes del norte, entre las juventudes de las zonas rurales, entre los jóvenes que viven al sur del país, pues son condiciones que no tienen nada que ver unas con otras y podemos ver que hay una representación muy baja, pero no creen que cambia mucho en los consejos estatales y lo asumo, ¿no? Incluso como una autocrítica. Ahorita les platico de un candado que pusimos pues para tratar de mejorar la participación, pero nosotros en el Consejo Estatal de la Juventud que me tocó presidir en su momento, pues sí teníamos una convocatoria un poco más grande, pero tampoco pasábamos de 50 jóvenes, eran 30 titulares, 30 suplentes. Pusimos ahí un candado porque pues siempre tocaba que estos consejos estuvieran llenos, pues ustedes saben, de los jóvenes que participan ya formalmente en partidos políticos, que están cerca de las instancias que ostentan el poder formal, pues metimos el candado en la ley estatal de juventudes para que hubiera jóvenes
a que representaran organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que tuvieran que ser de los titulares, 15 de organizaciones de la sociedad civil y 15 jóvenes que tuvieran que tener una trayectoria más bien política, e igual para las suplencias, para que pues no estuviera tan viciado de los intereses y de las agendas de los partidos políticos. También, pues, ¿qué alianzas se pueden hacer? Aquí quiero platicar que Andrés yo lo conocía desde antes porque él participó en un voluntariado que hicimos en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud y con la Alianza del Pacífico, que visitaron jóvenes de Latinoamérica la Sierra Tarahumara y nos tocó recibirlos. Entonces, pues esto nos permite ir formando alianzas para que la participación juvenil y la manera de participar en nuestros países pues vaya replicándose, vayamos agarrando mejores prácticas, como comento que ahorita me sorprendió, ¿no? Que más de 2.800 consejeros juveniles, pues me parece algo impresionante y que sin duda, si replicáramos en México, si aprendiéramos de su experiencia, de su buena práctica, pues podríamos integrar de mejor manera las necesidades de las juventudes justamente en las agendas de gobierno y en las agendas de los que quieren ser nuestros próximos gobernantes. Perfecto, Lucero, muchas gracias. Y claro que sí, convencido de que estos espacios de transformación con las juventudes de diferentes países, con diferentes objetivos de estudio y corrientes y luchas, pues claramente es una posición muy valiosa que hay que reforzar, sobre todo para establecer en una agenda internacional la temática de juventud. Un poco sobre lo mismo, quisiera darle la palabra a Gabriela, preguntarle, pues en el caso chileno, cuáles son esos espacios e instancias de participación juvenil. Bueno, en Chile no existe algo así como lo que ustedes estaban mencionando, sino que lo más parecido que podría ser sería el Instituto Nacional de la Juventud, INJU, pero este más que nada colabora con el Estado para desarrollar políticas públicas en torno a juventudes, pero no es una participación directa de los jóvenes, sino es más bien como consultiva. Más que nada la participación política es por medios extrainstitucionales en general o consultivos, como estaba mencionando. Muy rara vez hay alguno donde realmente haya una toma de decisión vinculante de los jóvenes hacia diferentes tipos de políticas, legislaciones, etc. No hay nada como los consejos de juventud que ustedes estaban mencionando, pero por eso mismo es súper importante todo lo que ocurre por fuera, extrainstitucional. En Chile, donde los jóvenes nos estamos organizando, estamos intentando tener incidencia política a través de los poco o nada espacios que existen, tratando de asesorar a gente que sí tiene los medios y sí tiene las facultades para poder tomar las decisiones, pero creo que es una de las grandes deudas que existen en Chile, dejar un poco el adultocentrismo de lado y darle a los jóvenes la real capacidad de tomar decisiones e incidir políticamente con voz y voto. Eso sería un poco los espacios de participación que existen en Chile. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela. Muy importante lo que nos dices y claramente también la invitación a la juventud colombiana es reflexionar sobre lo logrado. Claramente siempre y sobre todo en el contexto colombiano existirán retos, pero lo que hicimos o lo que logramos el pasado 5 de diciembre fue un hito histórico, entendiendo que en más de 1097 municipios y en 5 distritos se llevaron a cabo elecciones donde los jóvenes entre 14 y 28 años podían salir a representar sus intenciones por medio de una vía de democracia directa como lo es el voto y el esfuerzo institucional, el esfuerzo presupuestal, el esfuerzo logístico para lograr esto por primera vez fue demasiado importante. Como lo comentábamos y de pronto después más a detalle nos comentará mi compañera Carolina, fueron más de 50.000 inscritos para candidatos y el día de las elecciones tuvimos más de 1.100.000 jóvenes en las calles realizando su derecho al voto. Claramente quisiéramos que hubieran sido muchos más, quisiéramos que la participación fuera de un 100%, pero pues en Latinoamérica, en Colombia, en los países, estos eventos de democracia directa, sobre todo
estos ejercicios innovadores van tomando fuerza cada vez y esperamos mantener esta práctica y que cada vez o cada 4 años sea mucho más significativa esta participación. Lo importante es que jóvenes diversos de diferentes municipios, de diferentes territorios, pudieron inscribirse y sobre todo pudieron obtener apoyo de sus simpatizantes, ya sea en las diferentes formas que más adelante o en un momento nos va a compartir Carolina. Entonces quisiera darle la palabra a Carolina para que nos comente un poco más la situación que estamos comentando. Bueno, pues de pronto para contestar un poco a la colega Lucero, digamos, el proceso de juventud digamos, los éxitos en términos numéricos que mencionaba hace un momento, pues también son procesos sociales que lograron institucionalizarse. Nosotros tenemos, por ejemplo, una ley de mecanismos de participación ciudadana donde se contempla no solo el voto, el plebiscito, el referendo, entre otros, que han sido mecanismos que sin duda ha activado la sociedad colombiana. Hace menos de 5 años estuvimos, por ejemplo, en una consulta popular donde se consultó a la ciudadanía sobre temas pues de envergadura nacional, entre ellos discusiones que siguen siendo muy vigentes como el tema del salario de los congresistas, que es una discusión que, por ejemplo, se da hoy en este momento en Colombia. Leyes como esas que datan del 2015, pues son, digamos, primeros caminos que se abrieron en la arena institucional para que luego una ley estatutaria que en el Estado colombiano consagra derechos y es de mayor jerarquía normativa, pudiera contemplar, por ejemplo, cuál era la dinámica y cuál era la función específica de un consejero de juventud. Dentro de las cosas que trae, digamos, este impulso legal, para conocimiento de ustedes está la obligación expresa de que todas las entidades del orden territorial, es decir, alcaldías, gobernaciones y todas las entidades que en general pues representan un territorio, distritos, pues tengan que hacer un ajuste, por ejemplo, de planta. ¿Eso qué implica? Que hay que hacer redistribuciones de funciones para lograr que los espacios de juventud estuviesen dados. Eso, por ejemplo, es del 2013. Pero hay otros, digamos, otros hitos históricos que traen las modificaciones a esa ley estatutaria, que son, por ejemplo, los porcentajes de participación para que los jóvenes escribieran pues a la práctica del 5 de diciembre, ¿no? Al ejercicio de elecciones. Entre esos, por ejemplo, se dio una discusión muy ardua sobre el porcentaje en que debían participar los jóvenes. Entonces, ¿cómo iba a ser la composición ya del pleno de un consejo de juventud? Vinieron muchísimas modificaciones, entre esas la participación de partidos políticos, de listas, por ejemplo, independientes que tenían una condición sine qua non o previa, y era que tenían que recoger un número de firmas. Es decir, había un proceso previo también que es de socialización y de pedagogía de cara a la ciudadanía, que un joven explicara que para poderse lanzar tenían que recoger una firma, decirle, mire, voy a participar en estas elecciones, van a ser en tal fecha, pero para poder participar, yo como candidato tengo que recoger una firma ciudadana, por ejemplo, parte de ese proceso, y también recoger la actividad en sí misma que ya tienen los jóvenes, y es que están organizados en prácticas legales y en prácticas informales, inscritas o no inscritas ante las autoridades. El dinamismo del país ha hecho que existan colectivos, que existan movilizaciones sociales de diferente índole. Digamos que las causas en Colombia han sido muchas por las que los jóvenes se han encontrado. Entonces, lograr que eso pase de ser una realidad fáctica a una realidad institucional es también parte del éxito. Duró muchas veces siendo un proyecto de ley, esto que les menciono, y luego de un buen tiempo se convirtió en ley de la República. Así que temas como, por ejemplo, que haya una participación directa, por ejemplo, de los grupos étnicos, sin que se someta a elecciones, parte de las ganancias institucionales, pero sin ánimo de profundizar el hecho también de que hayan avances judiciales, es decir, que hayan sentencias de la Corte Constitucional que digan que las víctimas necesitan representación o que tienen que estar representadas porque han vivido en un estado de cosas inconstitucionales, pues hacen también que sean ganancias de la democracia colombiana. Así que de pronto, para contestar un poco, es la suma de esfuerzos de la institucionalidad que de alguna manera tuvieron un respaldo también institucional por parte de quienes eran los tomadores de decisiones en un momento, y poder impulsar eso pues supuso también en el presupuesto nacional un impulso, ¿no? O sea, poder disponer de recursos, porque las elecciones, decía el registrador en las elecciones no se gasta plata, se invierte en la democracia. Entonces, poder ver esta gran cantidad de jóvenes que participaron, pues son, digamos, pues
una justificación de por qué, por ejemplo, hay que hacer apropiaciones presupuestales para poder decir que se habla de juventudes. Entonces, ese mismo escenario, pensándolo de pronto en el municipio más pequeño, de sexta categoría, que es el más pequeño en Colombia, habría que ver esos jóvenes que quedaron electos, si logran, por ejemplo, pasar de tener agendas sociales de juventudes a que incidan en el presupuesto. Un poco es como la forma y la dinámica en Colombia. Muy bien, perfecto. Bueno, muy a grandes rasgos, de muy buena manera, Carolina nos comentó un poco más de generalidades de todo este proceso. Esperamos que si les interesa podamos seguir entablando líneas de comunicación para pues hacer un poco de intercambio sobre esta experiencia positiva y me gustaría de la misma forma continuar con la siguiente pregunta y quisiera preguntarle a Gabriela pues que entendiendo que existen retos y problemáticas que trascienden las fronteras, como los que muchas veces se mencionan al hablar de objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo cree Gabriela que deberían organizarse las juventudes de su país para lograr proponer soluciones pertinentes a dichos retos? Ok, bueno, antes que mencionar cómo podemos organizarnos, quisiera también dar un pequeño contexto de que, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Chile es considerado un país altamente vulnerable frente a los efectos de la crisis climática, teniendo 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad, ya que tenemos una alta exposición a fenómenos como sequías, desertificación, disminución de fuentes hídricas, olas de calor, incendios, también susceptibilidad ante desastres naturales, eh, a la presencia de zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica, las llamadas zonas de sacrificio que existen en el país, y a la alta dependencia que tienen las principales actividades socioeconómicas del país al clima y principalmente a la disponibilidad hídrica. Por lo tanto, urge trabajar desde cada territorio buscando soluciones locales que nazcan también del territorio, respetando la cultura, respetando la disponibilidad de recursos, de bienes naturales. Y además de estas soluciones locales, debemos reunirnos, ser capaces de dialogar, ser capaces de conversar y llegar a acuerdos para tener soluciones globales ante este desafío que es la crisis climática y ecológica que amenaza a todas las personas en el planeta, en distintos porcentajes probablemente, ya que tenemos grupos que son más vulnerables, como también tenemos grupos que tienen una mayor cantidad de recursos y probablemente puedan sortear de mejor manera las crisis, pero aún así todos nos vamos a ver afectados. Entonces debemos cambiar nuestra relación con el entorno, respetando los límites planetarios y siendo conscientes de nuestras decisiones y cómo estas decisiones que nosotros vamos tomando en nuestro día a día impactan e importan. Aunque crea que mi decisión como persona individual no importa, eso no es así. Bueno, dicho todo lo anterior, los jóvenes tenemos el poder y las ganas de transformar, el poder transformador, ya que podemos impulsar cada vez más allá los límites, hasta llegar a unos márgenes que sean aceptables para la subsistencia en el planeta. Entonces debemos seguir marchando, haciéndonos escuchar, tratando de incidir en estos poquitos espacios que tenemos, al menos en Chile, y además participar de instancias como esta, donde, por ejemplo, podemos compartir las experiencias que hay en otros países con mecanismos que podrían ayudar en Chile a mejorar la participación e incidencia política de las juventudes. Entonces, mi llamado es a buscar las soluciones desde lo local, respetando las costumbres y culturas locales, y al diálogo, para poder así llegar a soluciones aún mejores y que nos representen a todas y todos. Muchas gracias, Gabriela. Mencionas bastantes puntos interesantes. Yo creo que uno de los puntos que más me gustó o más me quedó sonando, por decirlo así, de tu intervención es el tema de nuestra vocación en cuanto a nuestro potencial climático de diversidad biológica. Y esto es un factor común entre los pueblos, pues de pronto de Latinoamérica. Adentrándome un poquito con también las circunstancias en México, y es que básicamente Colombia es el país
más biodiverso por kilómetro cuadrado y eso debe ser entendido desde todos los puntos de vista, hasta desde el punto de vista de ventaja comparativa, si es que así se le quiere llamar, para entonces entender que sí debemos adentrarnos a estos territorios donde se encuentran estas grandes cantidades de diversidad biológica, a las costumbres de las poblaciones que habitan estos territorios y su forma en que interactúan con su entorno. De pronto, más adelante lo trataremos o para otros espacios, pero bueno, me gustaría saber entonces por parte de Lucero desde México que pues la misma pregunta, entendiendo que existen diferentes retos y problemáticas que trascienden las fronteras, como los que habitualmente se mencionan al hablar de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo cree usted que deberían organizarse las juventudes para lograr proponer soluciones pertinentes a dichos retos? Claro, creo que ahorita me adelanté con narrarles la experiencia de colaboración que tuvimos con jóvenes integrantes que habían sido seleccionados en sus países con la Alianza del Pacífico, pero también tenemos otras experiencias aquí en México que creo que pueden resultar valiosas para los compañeros de otros países latinoamericanos, como es la colaboración con las Naciones Unidas, no directamente y hablando de estos ODS, con los que hemos logrado conformar una agenda nacional de juventudes desde hace ya varios años y después se hicieron ejercicios estatales, ¿no? Uno de ellos fue Chihuahua, me tocó ser parte del proceso con el Fondo de Población de las Naciones Unidas para hacer recomendaciones de política pública que vinieran directamente de las juventudes. Se hicieron diferentes foros en todo el estado. Cabe resaltar que el estado de Chihuahua es el estado más extenso de todo México. Estamos muy al norte también y es un estado con desierto, con una parte de sierra. La sierra es bastante inaccesible. Entonces, pues también realizar estos foros presenciales con juventudes y que necesariamente deben ser presenciales, por ejemplo, en la Sierra de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, porque las tecnologías, el Internet es poco usado allá, hay poca red de Internet, pues te habla también de los retos, ¿no? Para implementar y para ser parte de las juventudes, pero estoy segura de que ese gasto, ¿no? Esa logística que se tuvo que emplear, pues vale completamente la pena cuando integras a jóvenes que generalmente no participan en este tipo de procesos. Entonces, en esta Agenda Estatal de Juventudes, con una validez de 10 años, hicieron distintos foros por el Estado y pues ahí el Fondo de Población de las Naciones Unidas nos ayudó a depurar las propuestas con un proceso muy profesional de que cada uno de los foros se hacía 3 veces, ¿no? Para tener diferentes etapas del desarrollo y del proceso de creación de política pública, para al final tener un compendio con ejes temáticos muy definidos para poder dar respuesta, ¿no? A estas problemáticas que los jóvenes nos narraban que vivían en su día a día. ¿Qué hicimos nosotros? Pues en colaboración con el UFPA, con el Fondo de Población, pues que cuando ya tenemos el resultado final, la Agenda Estatal de Juventud de Chihuahua, que se llamaba Fuerte y Claro, pues la adoptamos completamente como el plan de trabajo institucional de nosotros que éramos un organismo descentralizado, el Instituto Chihuahuense de la Juventud. Incluso las áreas en las que trabajábamos, ¿no? Había coordinador de cultura, coordinador de deporte, coordinador de tal cosa, pues cambiaron completamente a que fueran ahora los ejes de trabajo de la agenda, las coordinaciones de nuestro instituto para poder ir solucionando con este trabajo tan profesional de recomendaciones de política pública esas problemáticas que los jóvenes habían descrito y que habían propuesto soluciones. Con esto, pues estuvimos trabajando todo el periodo que a mí me tocó estar en el Instituto de la Juventud y justamente ahorita lo siguen haciendo, siguen teniendo validez esta agenda, le quedan todavía, me parece, 5 años de validez, fue 2017, no, le queda poquito más para poder pues seguir empleando, seguir tratando de solucionar estos problemas con estas recomendaciones de los que los jóvenes ya se hicieron parte y que aparte, pues al venir de ellos mismos, pues es más sencillo que participen justamente en las actividades que se proponen desde un instituto de juventud. Perfecto, Lucero, muchísimas gracias. Y claro, recordando con mucho entusiasmo la Sierra Tarahumara, de esos lugares que son de poca accesibilidad, pero que claramente son de nuestro potencial para proteger y sobre todo mostrarle al mundo que hay un entorno de correlación con otras especies
que hay que conservar. De la misma forma, para darle paso a Mariana, quisiera hacerle la misma pregunta, pero antes quisiera invitar a todos y todas quienes nos siguen en este momento a que sigan compartiendo el foro para que podamos llegar cada vez pues, a más jóvenes y pues podamos establecer una relación más directa en cada una de estas temáticas con los comentarios que tengan cada una o uno de ellos. Entonces, Mariana, de nuevo, entendiendo estos retos existentes y problemáticas que trascienden las fronteras, como los establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cómo cree usted que deberían organizarse las juventudes de su país para lograr proponer soluciones pertinentes a dichos retos? Y agregaría algo más, no solo de su país, sino ahora viendo esta integración de juventud latinoamericana, cómo entablaríamos estos enlaces para que se convierta en Iberoamérica en general. Perdón, que estaba intentando conectar el micrófono y no iba. Yo creo que la clave para poder organizarse bien sería siempre partiendo de la base del asociacionismo y de lo local, como ha dicho la compañera. Como ha dicho también la compañera, algunas de mis compañeras anteriormente, las alianzas son muy importantes y yo creo que espacios de diálogo como los que estamos teniendo ahora mismo son súper importantes, pero sobre todo sería importante hacerlo accesible para absolutamente toda la juventud y para que de esa manera podamos hablar tanto de las problemáticas tanto a nivel local como a nivel global, que cada vez más son más y más comunes, ¿no? Y así que creo que la clave sería eso, fomentar los lugares de intercambio, tanto nacionales, locales como internacionales como estos, pero hacerlos accesibles para todo el mundo. Y en ese aspecto también puedes decir que las asociaciones hacen una labor importante en esto y los consejos de la juventud evidentemente también, en el sentido de organizar y hablar y ser espacio de personas de diferentes backgrounds que vienen tanto de ideologías distintas como de incluso edades distintas dentro de lo que es la juventud y de maneras de pensar distintas y que todos se junten para lograr una organización y unas conclusiones comunes y soluciones a nuestros problemas. Perfecto, Mariana, muchísimas gracias. Claramente, con total disposición, aquí desde el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, a seguir con estos lazos internacionales y sobre todo en pro de las juventudes iberoamericanas. De la misma forma, para finalizar con esta pregunta, quisiera darle la palabra a Carolina. Entonces, entendiendo de la misma forma los retos y problemáticas que trascienden las fronteras, como los que observamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cómo cree usted que deberían organizarse las juventudes, sobre todo para lograr soluciones pertinentes en estos temas o en estos retos? Bueno, pues un poco del reto que tiene Colombia es entender que es un país de regiones. Ahorita que escuchaba a quienes me antecedieron en la palabra, hay unos datos que hablan, por ejemplo, de la ocupación de los jóvenes en Colombia. Entonces, ciudades intermedias, para mencionar solamente algunas, Valledupar, Cúcuta, Santa Marta, Barranquilla, Riohacha, son ciudades donde la ocupación, por ejemplo, laboral, pues siempre ha estado en discusión, ¿no? Entonces, ¿cuántos jóvenes y cuántas mujeres logran estar ocupados? Y esto lo menciono porque creo que parte del rol de los jóvenes en principio es entender la institucionalidad. Creo que es un reto que muchas veces se descuida porque se piensa que la institucionalidad no responde pues a los problemas, ¿no? Entonces, el típico problema del ciudadano alejado pues de su estado y no exigiendo derechos, pero pues la visión
que al menos creo yo puede ser una visión de más optimismo, es que los jóvenes reconozcan estas instancias, vean los pros, los contras y evalúen la forma en cómo participan. Por ejemplo, una agenda de juventudes que no esté hablando en las ciudades intermedias colombianas de los temas de ocupación, en Colombia, que es una de las uno de los países más desiguales de Latinoamérica, pues hace que haya, digamos, un cortocircuito, ¿no? Entonces, parte del ejercicio es conocer la institucionalidad, también pasa por un espacio formativo, y el espacio formativo por naturaleza se da en los centros de estudio. Entonces, ahorita cuando mencionaba que solamente el 4% de los jóvenes rurales ingresaban a la universidad, habría que llamar las alertas a pensar, aquí estamos condenando a los jóvenes de la ruralidad en Colombia. A que no tecnifiquen sus formas, por ejemplo, para que permanezcan en el campo u otras, y esto de alguna manera hace eco en entender que las condiciones de ocupación, sea de estudiantiles o laborales, pues también están conectados con una dinámica de mercado y una dinámica pues que no es ajena a las condiciones propias de la vida. Entonces, cuando uno ve que Colombia es uno de los países más desiguales y hay espacios de participación juvenil, creo que un hecho que supera las fronteras es conocer la institucionalidad para agenciar dentro de ella, para poder de alguna manera reclamar derechos, por supuesto, los mínimos vitales, pero también de alguna manera entender que parte de ese proceso pasa por la formación, pasa por entender que Colombia es un país que es centralizado fiscalmente, que es centralizado en muchas dinámicas, y pues que eso requiere pues también posiciones para de alguna manera incidir en, por ejemplo, en los presupuestos locales, en los presupuestos participativos o en muchas ventanas de oportunidad, como por ejemplo hacer discusiones de cuántos jóvenes son emprendedores o empresarios, y si hay, por ejemplo, solamente por poner un tema de discusión, cuántos de ellos son gerentes o cuántas de ellas son gerentes, cuántas pertenecen o no pertenecen a un grupo étnico o a una población LGTBI. Son discusiones que en el país yo creo que van tomando agencia, pero que pasan por la condición de empleo. E insisto, Colombia es uno de los países más desiguales y es uno de los países donde hay una población rural dispersa y donde hay, digamos, una dinámica que dice que las grandes movilizaciones de este país en los años 60 se dieron en razón al conflicto armado y que las ciudades crecen en gran medida en esa dinámica y que, por ejemplo, cómo llegan los jóvenes hombres a la educación en Colombia y porque después de un periodo de violencia, quienes empiezan a ingresar más a las universidades son mujeres. Entonces, todas esas discusiones yo creo que son muy buenas y que superan, pues, de alguna manera esa condición de frontera, y es el tema de la territorialidad que ahorita lo mencionaba, pues, mi compañero. Perfecto, muchísimas gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias. Hay muchos puntos muy importantes a tratar, sobre todo el de la participación de las mujeres. De hecho, hoy estoy muy feliz de estar acompañado pues, por 4 mujeres empoderadas en diferentes contextos, pero claramente que tienen en sus hombros una lucha por la juventud seguramente incalzable. Entonces, antes de continuar con nuestra siguiente pregunta, me gustaría responderle a Nancy Janet Alarcón, que nos está viendo en este momento. Ella nos invita a hacer una reunión con los jóvenes de su municipio, del Playón Santander. Nos comenta que la situación de los jóvenes en la ruralidad es un poco aislada de esta participación democrática. Claramente estamos a disposición. En este momento no podría referirme directamente al tema, sin embargo, te dejaría el correo electrónico de nuestro centro de estudios, que es cedae@registraduría.gov.co, cedae tal cual como suena, @registraduría.gov.co, y claramente entablaremos comunicaciones con el Consejo de Juventud del Playón Santander y sobre todo pues con las vías institucionales que podamos para incentivar esta participación. No te preocupes, si quieres háblanos por interno y gestionamos el espacio. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta y me gustaría saber para Gabriela, ¿por qué es importante que los y las jóvenes participen en política y qué le dirías a los y las jóvenes que sienten que la política no es un espacio para ellos ni ellas? Y bueno, ¿por qué es importante que participemos? Porque tenemos visiones nuevas, nos cuestionamos las reglas, los límites existentes. Siempre buscamos nuevas maneras de realizar lo que ya se hace, nuevos caminos. Y planteamos o ponemos sobre la mesa inquietudes nuevas, dando importancia a temáticas como pueden ser la equidad de género, medio ambiente,
salud mental, justicia intergeneracional, etc. Pero creo que muchas veces, y esto lo hablo netamente desde mi experiencia y lo que he visto, es que es normal sentirse en algún punto excluidos de los ambientes políticos. En mi caso, participé directamente y activamente en centros de estudiantes en la universidad y desde el colegio también, y ahora trabajo desde la ONG Zeus Chile. Entonces creo que es vital participar desde un espacio que sea seguro, donde en especial las mujeres y los grupos más vulnerables nos sintamos apoyadas, escuchadas y no violentadas, lo cual es algo que se puede dar mucho en ambientes de discusión y cuando tienes diferentes posturas con tus compañeros, en especial cuando no se hace bajo un clima de respeto y escucha. Entonces, para ello es fundamental sentir como solidaridad entre las personas y escucharnos. También otra barrera que existe es la barrera educacional y la generación de capacidades en los jóvenes, por lo que instruirse en el tema siempre es necesario. Y ahí ese desafío muchas veces es tomado no por el gobierno o las escuelas, sino que es más bien tomado por fundaciones, ONGs, a veces universidades, institutos, etc., para así entregar efectivamente esas herramientas para que las y los jóvenes se sientan parte de espacios políticos seguros y donde nos sintamos escuchados. Creo que eso es un poco el desafío que tenemos, y yo le diría a los jóvenes que si no se sienten parte de ningún espacio político porque no les gusta el ambiente, no les gustan las interacciones que tienen con sus compañeros, creen uno propio. Creo que eso es súper válido. De hecho, desde Zeus Chile pasa mucho que de repente llegan jóvenes desde otras organizaciones y les gusta mucho el tipo de clima que existe en la organización. Entonces, si no te sientes cómodo con los que ya existen, crea el tuyo, nadie te lo impide. Y te aseguro que vas a poder motivar a muchos más jóvenes para que participen contigo y para levantar proyectos e iniciativas que sean una de tus prioridades. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu apreciación. Súper importante lo que nos compartes. Creo que compartimos demasiadas visiones. Seguramente podremos escuchar coincidencias en las posturas de jóvenes diversos en Colombia. De la misma forma, quisiera escuchar a Mariana. Me gustaría saber desde España por qué es importante que los y las jóvenes participen en política, y qué le dirías a los y las jóvenes que sienten que la política no es un espacio para ellos ni ellas. Bueno, yo creo que la importancia de que la juventud participe en política es el poder decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro, y poder tener voz y voto sobre lo que nos importa, ¿no? Es que la política está en todo y la política decide sobre todo. Y bueno, estoy muy de acuerdo con el vídeo que habéis puesto antes, y es que es cierto, siempre dicen, no, es que la juventud es el futuro. No, la juventud somos presente y estamos aquí, ya estamos haciendo cosas. Entonces yo creo que las decisiones que se toman influyen en nuestra vida, y es muy importante que nosotras podamos decidir lo máximo posible, ¿no? Me sumo también a las palabras de mi compañera, que ha mencionado antes los espacios seguros, tanto para las mujeres como para otros colectivos y la gente joven también, y sentirnos escuchados y que no nos interrumpan. Y es que para mí no es que sea importante, es que es esencial, es imprescindible que la juventud participe en política. Y me sumo un poco más, es que opino bastante igual que la compañera. ¿Qué le diría a los jóvenes que sienten que no se identifican con la política? Es que la política creo que es más, a nivel personal yo creo, que es más de lo que nos hacen ver o nos han explicado en el colegio, y es que la política lo es todo. Si tú tienes una asociación de vecinos, es política. Una asociación juvenil de ocio y tiempo libre es política. Hay espacios para todo. Si no lo hay,
créalo, como ha dicho la compañera, y está perfecto. Cuantos más espacios haya donde se pueda dialogar, donde sean espacios seguros, yo creo que mejor, ¿no? Y nos irá mejor. Y creo que es un poco lo que opino yo. Muchísimas gracias, Mariana. Claro que sí. Pues mencionas bastantes puntos interesantes. Yo creería que esa cualidad de los jóvenes de apropiarse de retos históricos sobre lo que no había, transformarlo y crearlo es algo que nos caracteriza como generación. Yo creo que son puntos muy positivos y quizá estamos viendo, por lo menos en el caso colombiano, el reflejo de este empoderamiento. Eh, Quisiera también darle la palabra a Lucero y saber desde México por qué es importante que los y las jóvenes participen en política. ¿Qué le dirías a los y las jóvenes que sienten que la política no es un espacio para ellos ni ellas? Sobre todo tú que empezaste a participar en política desde muy joven. Coméntanos, Lucero, muchas gracias. Claro, pues primeramente creo que la necesidad fundamental, ¿no?, de que nuestros jóvenes participen es la profunda desigualdad que sufren nuestros países iberoamericanos. Como ahorita comentaba Carolina, creo que somos top 1 y top 2 a México y Colombia en temas de desigualdad social, y que las juventudes se dan cuenta, ¿no?, de que muchas veces, y aquí el caso de México, de que los recursos para jóvenes que están etiquetados desde el presupuesto, pues no están enfocados a que esta brecha desaparezca. Y les pongo un ejemplo. Ahorita el programa insignia del gobierno federal para jóvenes se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Ha sido muy polémico aquí en México porque se destina una cantidad millonaria, 25,614 millones de pesos, que son, ahorita hice la conversión, 1,300 millones de dólares por año, para que jóvenes que no trabajan y no estudian reciban una beca mensual. Pero ¿qué pasaría si este dinero mejor se invirtiera en becas para jóvenes, en otro tipo de programas que fomentaran la educación, que es el gran igualador social, y que pues no fomentaran este tipo de pues jóvenes desobligados, poco participativos, sino que mejor se enfocara a que los jóvenes tuvieran más oportunidades para desarrollarse, para generar ingresos, para ayudar a sus familias, para poder concluir una carrera, para poder hacer un posgrado. También se han reducido las becas internacionales que se daban a investigadores, la gran mayoría jóvenes, y estamos viendo un retroceso en muchos aspectos, ¿no?, incluso en aspectos democráticos. Creo que es palpable la urgencia de participar. Y cuando vemos todas estas políticas públicas que ya se están implementando, que tienen presupuestos millonarios, pues es notoria que no hay participación juvenil o la suficiente participación juvenil, porque no se cuenta con perspectiva de juventudes desde estos programas. Ahorita el que les comentaba, Jóvenes Construyendo el Futuro, en su momento platicamos con representantes del gobierno federal diciéndoles que en el norte de México no era un programa atractivo, que cualquier joven iba sin estudios, iba a ganar más en un empleo de la industria manufacturera, que aquí se llaman maquiladoras, que es mano de obra barata para construir televisiones, carros. Hay muchas de estas empresas en la frontera norte. Se gana mucho más que esta beca si trabajan en una semana. Entonces, pues vemos que son programas que no incorporan el pensamiento juvenil, que no incorporan las verdaderas necesidades de los jóvenes, y también desmitificar un poco, ¿no?, lo que es la participación política. Ahorita ya lo comentaba la compañera de España, pues no es nada más los partidos políticos, ¿no?, y que, por ejemplo, en México están tan desprestigiados, que son los que están en el fondo, ¿no?, de los índices de credibilidad, sino que hacer política se puede hacer en todos lados, incluso en la calle. También se tienen experiencias muy valiosas en México de organizaciones de la sociedad civil que han logrado incidir profundamente en las agendas, y muchas de ellas también cuentan con la participación de jóvenes. Entonces, desmitificar un poco lo que es la política, que realmente la política no es lo que se hace en la Cámara de Diputados, ¿no?, sino que la política se hace desde la escuela, desde las calles, desde las universidades, cuando compartes tus ideas y sobre todo cuando abrazas una causa. Ahorita decían, bueno, si no hay un grupo, ¿no?, que represente como que eso que tú quieres hacer, créalo. Totalmente de acuerdo, porque
las grandes causas no se compiten, las grandes causas se comparten. Entonces seguramente habrá otras personas con intereses similares que se quieran sumar, que quieran participar y sobre todo busquen los canales adecuados de participación. Muchas veces eso falla un poco, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes que entran a política pues están empezando en este caminar. Yo que ya tengo un poquito más participando, ¿no? Yo ya tengo más de 10 años afiliada a un partido político, pues vamos conociendo esos canales institucionales y justamente de organización de la sociedad civil me paso a política porque veo que es mucho más fácil tomar decisiones, ¿no? A fin de cuentas, para eso está el gobierno, para eso están los partidos políticos, para generar buenos cuadros que tomen decisiones en el día a día que impacten la vida de nuestras comunidades. Entonces no le tengan miedo a participar y busquen esos canales institucionales que les van a dar una plataforma para poder expresarse más fuerte y más claro. Y muchas felicidades por el caso de Colombia. Me parece muy interesante lo que han logrado con los consejos juveniles para todos los jóvenes. Perfecto, Lucero, te agradezco muchísimo por tu intervención. Efectivamente, hay puntos a mejorar, pero claramente eh, hay posiciones que hay que aprender a valorarla de ese esfuerzo que seguramente no es de uno, sino como generación y institucionalmente muchos servidores públicos también comprometidos con las causas juveniles para lograr estos resultados. Hablas también de que la política se puede hacer en distintos lugares, claro. Esto es importante, de nuevo, si cambiamos esa visión, si empezamos a deconstruir esa política que de pronto puede tener algunas reacciones diversas con el gran potencial de juventud, entender que la política se hace todos los días, se hace en las calles, se hace en nuestros hogares y eso tiene una em, responsabilidad gigante para todos los y las jóvenes que estén comprometidos con transformar cada uno de nuestros entornos en nuestros diversos países. En este momento nos hacen distintas preguntas en Facebook. No puedo atenderlas todas, no nos da el espacio, pero hay una muy importante que nos hace Diana Patricia Guerra y es cómo podemos incluir a los jóvenes indígenas al Consejo de Juventudes. Yo a priori le respondería, hay unas curules especiales que se dieron a jóvenes pertenecientes a comunidades indígenas. Te recomendaría identificarlas o identificarlos en tu municipio. Y de la misma forma, también desde el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, tenemos un avance en formación en cuanto a los temas de grupos étnicos. La invitamos a que nos siga, la invitamos a que participe un poco de estas convocatorias que de hecho en este momento están abiertas para este curso de formación política para grupos étnicos. Entonces, continuando, falta nuestra compañera Carolina por intervenir. Me gustaría que nos comentara un poco su percepción ante esta pregunta, por qué es importante que los y las jóvenes participen en política y qué le dirías a los y las jóvenes que sienten que la política no es un espacio para ellos ni ellas. De pronto, si quieres adicionar algo más sobre esta pregunta que nos hacen sobre las comunidades indígenas y cómo cada vez más en nuestra democracia garantizar su participación, también estamos abiertos a escucharte. No, pues una intervención muy corta, Andrés, para decir que las democracias liberales, pues de alguna manera han cifrado parte de la acción política, ¿no? Como una acción legitimadora, pero está legitimada porque hay una gran base de personas que legitiman esos espacios de participación. Para el caso de los consejos de juventud, pues en efecto, pues eligieron finalmente muchos jóvenes muy diversos en todos los municipios, localidades, en los distritos, en los departamentos, y hay un consejo pleno nacional que en este momento pues ya ejerce funciones, pero que no es no es el único espacio de participación y que a hoy 18 de agosto los jóvenes pueden participar en otros espacios que integran también el sistema de juventud colombiano, como son las plataformas de juventud y las asambleas municipales. Les mencionaba yo hace un minuto que parte de los avances ganados a lo largo de la historia democrática del país está pues la consagración legal. Pues en esas leyes se menciona, por ejemplo, la obligación que tienen las personerías municipales de inscribir a los jóvenes en organizados y no organizados para que integren esas plataformas de juventud. Una invitación y una
pues invitación a que vean esos espacios con el mismo respeto como se ve a los consejos de juventud, porque finalmente son espacios que no son de democracia representativa, es decir, no son de elección popular, pero que son espacios también de toma de decisiones para el caso de Colombia. Y mencionar finalmente que las movilizaciones sociales en Colombia pusieron muchos temas sobre la agenda, los temas de pobreza, los temas de desigualdad, los temas de salud pública, entre muchos otros, pero que la crítica también tiene que tener y estar acompañada de entender la gestión de los problemas públicos desde el Estado, y finalmente pues es en general la administración pública y la política la que se encarga de encontrar el cómo se resuelven esos problemas. Ya las movilizaciones sociales en Colombia dijeron cuáles eran muchos de los asuntos que aquejaban a las familias colombianas. Ahora tendrá que ser en otra arena diferente a la calle, sino en unas arenas de pronto más reducidas, como es la toma de decisiones, donde se prioriza cómo se toma, por ejemplo, una decisión política. Entonces, naturalmente son espacios donde hay, digamos, un criterio donde pues los jóvenes tienen participación. Son muchos los espacios donde participan. Por ejemplo, en Colombia hay espacios donde participan las víctimas en comisiones, hay espacios que son de deliberación, que tienen que ver con los temas políticos y sociales, que los convocan, por ejemplo, los alcaldes municipales. Bueno, pues la invitación es a que se queden con las preguntas para que ustedes pues lleguen a sus casas y vean cuáles son esos espacios, que vayan a las entidades pues pertinentes, a las alcaldías, a las personerías, y pues pregunten. Creo que parte de lo que muchos jóvenes hicieron al lanzarse por primera vez es poner pues su nombre en una lista, pero pues hay otras formas de participar que no necesariamente son esas. Así que pues también están estos espacios que son formas legítimas de participación en un Estado social de derecho. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias por tu intervención. Seguramente quienes nos siguen en este momento llevarán estas inquietudes o estas tareas que mencionas, y en una próxima oportunidad podremos quizá tratar estas temáticas más a profundidad. En términos de tiempo, o haciendo uso respetuoso del tiempo tanto de nuestras panelistas como de quienes nos siguen hasta este momento, quisiera ya entrar en las conclusiones del espacio. Me gustaría escuchar a Gabriela desde Chile, qué conclusiones puede sacar del espacio que acabamos de tener. Sí, muchas gracias a todas por sus intervenciones. La verdad es que me abrieron un poco los ojos de las maneras institucionales en que podríamos participar los jóvenes desde Chile. Creo que este espacio fue súper bueno para poder intercambiar este tipo de conocimientos, por lo que nos vamos a poner con las manos en la masa, como se dice acá, para poder crear algo similar o impulsarlo. En ese sentido, creo que la participación ahora en el plebiscito que se viene en Chile es fundamental de las y los jóvenes para poder tomarnos nuevos espacios y poder incidir realmente. Así que muchas gracias a todas por sus apreciaciones, por sus datos, y ojalá podamos seguir en contacto. Ahí tienen mi contacto, así que lo dejo a disposición. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriela. Lo mismo, vamos con las conclusiones. Quisiéramos saber la percepción de Lucero desde México. ¿Qué conclusiones tendría sobre el espacio? Claro, pues reiterar el agradecimiento a la invitación que nos hicieron desde la registraduría para participar. A Andrés, Carolina, un gusto saludarlos. Y pues me parece muy importante algo que se mencionó en el video que nos proyectaron después del inicio, de que se comentaba, ¿no?, que la participación juvenil y los consejos realmente lo que hacen pues es reconocer cosas que ya pasan en las calles, ¿no? Esta participación juvenil tan vibrante, tan llena de vida y que contagia fácilmente a los demás, pues ya sucedía antes de que fuera institucionalizado, ¿no? Que se dieran plataformas institucionales, pero sin duda que se brinden los espacios desde las instituciones públicas hace que tengan mayor brillo, que sea más fácil integrar estas propuestas, estas luchas a las agendas formales, y que se transformen en políticas públicas, en decisiones de gobierno que afectan la vida de todos y todas en un municipio, en una colonia, en un país.
no dejen de participar y ojalá se sigan abriendo ese tipo de espacios, también estos foros en las instituciones públicas para que podamos compartir buenas prácticas y un gusto escuchar a todas las compañeras. Si quieren seguir en la conversación, pues también les dejo mis redes sociales. Estoy como @LuceroNieto en todas las plataformas. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Lucero. A continuación, vamos con las conclusiones de Mariana desde España y de antemano agradecerle por su disposición a participar en el espacio, entendiendo que hasta ahora allá ya son las 10:30 de la noche y ese esfuerzo seguramente lo valoramos. Mariana, tienes la palabra. Muchísimas gracias, la que os agradece soy yo. Ha sido un privilegio poder escucharos y poder participar. Y desde el Consejo de la Juventud de España también sé que lo agradecemos todas muchísimo por contar con nosotras, ¿no? Yo creo que las conclusiones son diversas. Creo que sobre todo cada vez que vengo a un espacio de este estilo se nota muchísimo que hacen falta más espacios de este estilo. Y, y que realmente ahora mismo y con la globalización tenemos que ponernos todas las pilas y luchar todas por el bien común que es el planeta y que nos afecta a todas, ¿no? Entonces creo que las conclusiones siempre es que tenemos que unirnos todas para poder trabajar más. Y muchísimas gracias, de verdad. Excelente, Mariana. Muchísimas gracias y cerramos con las conclusiones de Carolina. No, pues una invitación a todos los jóvenes desde las diferentes latitudes que nos escuchen a participar. Finalmente, la construcción de país también se hace desde todas las orillas posibles y no únicamente desde espacios institucionales como estos. Y vale la pena a veces citar a Foucault cuando dice que no necesariamente, que más bien, que por qué a él le preguntan que por qué participar en política, y él contesta que por qué no participar en política, si en política es que se toman las decisiones de salud, de vivienda, y bueno, menciona otros temas. Entonces, que la pregunta sería, ¿por qué no participar? Perfecto, muchísimas gracias, Carolina. Bueno, reitero los agradecimientos para nuestras panelistas por sus importantes aportes y por la participación en este espacio. Y de la misma forma agradecerles a todos quienes nos siguen en este momento y se conectaron a este foro. Esperamos seguir teniendo estos espacios, como bien lo mencionaba Mariana, y seguramente van a ser de demasiada ayuda para los procesos juveniles que se vienen realizando en los diferentes países de Iberoamérica. Entonces, quiero para concluir recordarles que está abierta la segunda cohorte de la Escuela de Nuevos Liderazgos en Cultura Democrática. Como comentario anclado a este Facebook Live podrán encontrar el link de inscripción y bueno, de nuevo, muchísimas gracias y así concluimos con este espacio.